Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y les tengo una historia que ustedes conocen. Ya en el canal siempre hemos cuidado de la salud de todos los involucrados, pero de manera que mis dos compañeros, que ahorita se enteran cómo se llaman, y todos los que estamos aquí en el estudio, estamos con las medidas correspondientes. Yo tengo en este momento el cubrebocas porque hace algunos años un ministro de salud que sabía de salud le explicó a la población que era una medida conveniente. No es oportuno ahora, pero en homenaje a ese espléndido ministro de salud, yo lo uso, pero ahora lo voy a retirar. Quiero contarles que hoy es una fiesta universitaria. Es una fiesta universitaria porque dos de los tres que estamos aquí son primos. Don Ronald y don Alonso, ambos tienen el apellido Alfaro, son espléndidos universitarios, docentes e investigadores, y vamos un poco a conversar sobre ellos, sobre las cosas que hicieron, que han hecho, porque en economía y sociedad, no se lo digan a nadie, pero hasta los programas del mes anterior teníamos 22 años y ahora tenemos 23, pero ese es un secreto de este programa. Tenemos un enorme privilegio de contar muchas cosas, pero sobre todo el ámbito humano nos parece muy importante. Entonces, ya la primera regla que no cumplí es la de que yo tenía que haber hecho una presentación más corta, pero ya lo que dije. Entonces, preguntémosle, por favor, voy a invitar a don Ronald, pero voy a presentar primero a don Alonso para que don Alonso Alfaro es un profesor de economía y estamos muy contentos. Yo también soy profesor de economía, entonces estamos muy contentos de tenerlo, pero todavía no lo voy a invitar a hablar. Don Ronald tiene muchas cosas buenas y una de ellas es que no es economista, entonces, cuéntenos por favor, don Ronald, de dónde trabaja usted y qué cosas importantísimas, pero si sigo hablando, usted no habla. Por favor. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Es un gusto compartir también con Alonso, con mi primo acá. Bueno, yo soy docente en la Escuela de Ciencias Políticas, trabajo también para el programa Estado de la Nación, que pertenece al Consejo Nacional de Rectores, ahí he desarrollado pues, todos estos temas de investigación sobre elecciones, opinión pública, partidos políticos, que es un área temática o al menos una de la disciplina que ha cambiado mucho, ¿verdad? O sea, y que está en constante transformación. Pero bueno, ahí he procurado pues, estudiar en profundidad algunos de estos fenómenos. Y me complace mucho estar a la par de ustedes dos hoy, siendo yo el ajeno acá, el no economista, pues me complace mucho estar por acá.
Antes de decir otra cosa, y voy a tratar de hacerlo cortito, este programa se llama Economía y Sociedad y pudo haberse llamado Sociedad y Economía, de manera que si hubiera sido Sociedad, los ajenos seríamos don Alonso y yo, pero adelante. Don Juan, muchísimas gracias por recibirnos. No, esta es la casa, voy a usar la frase, esta es la casa de todos. Y hasta yo sé alguien que dice que la pagamos con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Pero usted es el anfitrión en esta casa que es de todos y agradecemos mucho esa amable recepción y de verdad me honra mucho estar a la par de mi primo Ronald. Este es el año número 14, ¿verdad?, que está en marcha, de que soy profesor de Economía de la Universidad de Costa Rica, pero también me desempeño en este momento como director de la División Económica. También hay un nombre que se le da como economista jefe del Banco Central y ahí estoy también desde inicios del 2012. Entonces empecé simultáneamente a trabajar en los dos lugares que yo les llamo como mis casas y a las dos entidades que les tengo un profundo cariño y amor y en las que me encanta desempeñarme en las funciones profesionales y docentes. Dicen los que saben, el amor se demuestra con acciones y evidentemente yo puedo dar, no tengo fe pública porque no soy abogado, pero puedo dar fe de que me consta. Don Ronald, cuando usted fue a la escuela primaria, ¿usted pensó que iba a ser politólogo? Bueno, esa es una historia muy interesante porque no estaba en mi, digamos, por lo menos no lo visualizaba de esa manera. Cuando ya después yo en la escuela, el colegio, digamos, me inclinaba por qué carrera seguir, en algún momento me inclinaba por la carrera de periodismo. Quería ser periodista. Me gustaba mucho, pero sí tenía una inclinación muy fuerte a la investigación, ¿verdad? Entonces, si me hubiese decidido por ese carril, posiblemente me hubiese especializado en alguno de esos temas, pero no fue sino hasta que vine a la feria vocacional, que pues lo traían a uno del colegio, ¿verdad? El viaje era parte de la gira del año del colegio. ¿De qué colegio eres? Yo estudié en el colegio de San Rafael de Heredia, el Carlos Pascua. Okay. Carlos Pascua Zúñiga, sí. Ahí muy cerca de la clínica, pero eso no. Sí, ya. Muy cerca de esa área que usted conoce, digamos, sí, como de toda esta zona. Pero sí, más bien ahí fue donde primero identifiqué que ciencias políticas era una carrera que la impartía la universidad y realmente me enganché porque, bueno, siempre había tenido alguna relación con la política. Nosotros venimos de una familia que tenía y hizo, digamos, actividad política de diferente índole y naturaleza. Mi padre también, mi papá y bueno, yo estaba acostumbrado a que me llevaran a las plazas públicas de todos los partidos políticos. Y lo veía como algo muy natural cuando eso existía, ¿verdad? Porque ya ahora las plazas públicas ya pues no. Pero estaba muy acostumbrado a eso. Y en las conversaciones siempre había temas políticos. Entonces, bueno, conversaremos, ¿sí? Don Ronald, sí. Una vez, cuando el canal nos indique que continuamos. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de la familia Alfaro. Para continuar en esto, don Alonso, cuando usted fue a la escuela, pensaba que iba a estudiar economía. No, de hecho, inicialmente, por influencia de una prima pero que es de la Dureña, que es profesora de la Escuela de Biología, yo dije quiero ser biólogo marino, porque ella es una bióloga marina del CIMAR.
pero cuando estaba en el colegio, esto es interesante porque lo pude identificar muy bien. En 10º estudiamos todo el periodo antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial y tuvimos una profesora que se llama Ligia y ella explicó todos esos temas de una manera tan cautivadora que a partir de ese momento yo me incliné totalmente por ciencias sociales y especialmente por economía, porque la intuición económica en ese momento fue algo novedoso para mí, pero me llamó muchísimo la atención y en las evaluaciones para cuestiones vocacionales me aparecía mucho ciencias sociales y me aparecía mucho temas agrícolas, pero finalmente me decidí por economía y creo que también, como mencionaba Ronald, las discusiones familiares en las que nosotros formamos parte, primero como oyentes, eventualmente participando, siempre eran bastante intensas y yo creo que eso nos influenció definitivamente. Siempre a inicios de año, en enero, nuestras familias, junto con otras familias de hermanos, íbamos a la playa y prácticamente todos los días había alguna discusión de ese tipo, política, se compraba el periódico, qué había pasado y eso creo que formó parte del proceso en el que fuimos decidiendo por qué disciplina nos íbamos inclinando. No fue así con todos los primos, pero en nuestro caso creo que sí influyó bastante. Eso es muy interesante y a mí me parece que ahí hay un elemento importante de este país en que voy a usar una frasecita de sesgo profesional, donde adecuadamente pagamos impuestos. Entonces, porque una de las características es esas escuelas y secundarias donde ocurre todo lo que ocurre y etcétera, pero una de las cosas es que se tiran, no se siembran, se tiran semillas de distinto tipo y caen y entonces generan, yo tengo profunda admiración por alguien que terminó bióloga evolucionista, pero en realidad es en el ámbito marino y sobre ella puedo contar muchas cosas, pero lo siguiente que quiero contar o más bien que ustedes cuenten, y si le parece lo hace don Ronald, ¿cómo era San Pedro o cómo era el campus cuando usted vino por primera vez? Sí, bueno, hay cosas que han cambiado bastante, ¿verdad? Tal vez aquí me remonto un poquito atrás para decir que en el caso nuestro, nuestra familia en realidad es una familia del lado de los Alfaro, pues de origen muy humilde, ¿verdad? Y es una familia grande, tenemos muchos tíos, estábamos muy acostumbrados a, como nos veíamos con cierta regularidad, a veces más frecuentemente, los fines de semana y sobre todo ya fin de año, compartíamos mucho y todavía sigue esa dinámica. Y todos los tíos y tías hicieron grandes esfuerzos, incluida bueno, también nuestra abuela, grandes esfuerzos para crecer profesionalmente, ¿verdad? Para sacrificarse, digamos. Y una de las cosas que quizás nos enseñaron, digamos, a nosotros y hemos tratado también de proyectarlo a otras generaciones es el tema ese que no deberíamos creer en techos, ¿verdad? Tener ciertos límites. Y eso pues todos nuestros tíos y tías, como le decía, lograron con múltiples esfuerzos y sacrificios, lograron ser profesionales. En una época en la que eso no era tan fácil, sobre todo para familias tan grandes. Y a partir de ahí, digamos, como que eso se ha reflejado, digamos, en el resto de la familia. Y también, pues, producto de que muchos de ellos, es curioso porque la gran mayoría de nuestros tíos y tías se inclinaron por el área de educación, ¿verdad? Docentes.
escuelas, en colegios, en las universidades. Entonces eso era parte también de la rutina familiar, ¿verdad? Estar en esas discusiones y conversaciones. Y creo que eso de alguna forma influyó también, por lo menos por lo menos en el caso mío particular, imagino que también el de Alonso y otros primos, a buscar este tipo de objetivos, ¿verdad? Y metas. Y bueno, sí, pues San Pedro era muy diferente, tal vez regresando a su pregunta, ¿verdad? Cuando teníamos, algunas cosas han cambiado, ¿no? Al menos en el caso de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias Sociales, lo que teníamos era un edificio tan pequeño que comparado con lo que tenemos ahora hay una enorme diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Eso ha cambiado bastante, ha cambiado para mejor, afortunadamente. Y ahora tenemos que seguir esforzándonos para que siga siendo de esa manera. Vamos a tener una leve variante, tanto en la naturaleza de las preguntas como en un dato. Y vamos a pegar un gran salto desde junio hasta octubre. Un día de octubre yo estaba con un grupo de gente muy competente en su campo, que eran básicamente economistas, y estábamos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y no estaba con nosotros el fundador del grupo porque su salud se había venido deteriorando. Había iniciado la sesión y recibo un correo. Yo trato siempre de ser respetuoso, de no estar, pero tenía una computadorcita para tomar notas, y en eso recibo un correo. Un correo que venía de Costa Rica, de una AA, Alonso Alfaro. Y fue una noticia muy importante que nadie en la sala conocía, y que fue muy, como son esas noticias, muy dolorosa, pero muy importante. No decía textualmente: el profesor honoris causa de la Universidad de Costa Rica, Lawrence Klein, falleció. Nadie lo sabía, y ese grupo había sido organizado alrededor de las tareas de don Lawrence. Continuamos en el último segmento con ese día en Nueva York. Decíamos, y lo compartíamos, porque una de las cosas importantes de esto es compartir. Compartíamos don Alonso y yo un poco posiblemente fue jueves, pero ahí sí que no puedo poner la mano, pero de seguro fue octubre, en que ese Premio Nobel de Economía ya no estuvo más viviendo en este planeta, y fue un profesor importantísimo para mí, pero ahora me voy a la pregunta que originalmente hubiera formulado, que es: pongo la mano en el fuego que cuando estaba en primaria nunca había escuchado el nombre Lawrence Klein, de seguro. Vean que incluso, pero la pregunta es: ¿cuándo empezó usted o cómo fue su primera visita a San Pedro? A usted le queda más cerca porque usted vive en San José, pero ¿cómo fue llegar a San Pedro? Sí, en realidad, en mi caso,
yo lo sentía también como como algo cercano, porque mi papá fue por mucho tiempo profesor de la Escuela de Lenguas Modernas. En algún momento era el profesor de ruso de la Universidad de Costa Rica, que en ese momento solo había uno. Entonces, con alguna frecuencia tenía que venir o a dar una clase o a hacer un mandado, y de vez en cuando lo acompañábamos. Entonces, a mí siempre me llamaba mucho la atención, y es algo que no me deja, no dejo de tener esa sensación cada vez que entro, que uno está en San Pedro, que es una región bastante comercial y bastante transitada, y cuando uno entra a la universidad inmediatamente siente como una paz y siente el ambiente que se respira, los árboles, los pájaros, y ese sentimiento de hogar siempre me ha encantado. Y creo que la vez que lo sentí más poderoso fue cuando estaba estudiando fuera del país y volví con la intención de integrarme a la Escuela de Economía, y ese sentimiento de cómo es la universidad, y que es muy distinto a diferentes campus, especialmente en Estados Unidos, en las reservas que tiene dentro, en la cantidad de árboles, etcétera, me atrapó de nuevo, y quizá lo valoré mucho más en ese momento. Entonces, como le digo, siempre la sentí como casa, pero cada vez más. Una cuestión que en la profesión de don Alonso y mía es importante es el tema de la transparencia. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero ustedes no estudian óptica, porque en óptica se ve que se va a ser transparente. No, es que en la disciplina nuestra la transparencia es muy importante, y básicamente de las cosas que vemos es transparencia en los mercados, el que la información fluya. A don Ronald yo lo conocí alrededor de la transparencia, porque 13 entidades de este país estaban preocupadas por, y ya se dijo que él es un investigador significativo. Estábamos un poco casi convencidos de que queríamos usar los ojos de él para que viera por nosotros la transparencia. ¿Cuál era esa transparencia, don Ronald? Sí, en aquella época, inicios de los 2000, se trabajaba en un índice de transparencia presupuestaria, digamos que era un esfuerzo un poco regional. Hoy eso ha evolucionado, incluso ya se cuenta, en aquel momento era un esfuerzo regional latinoamericano, con pocos países, pero hoy día existe uno a nivel mundial, a escala mundial. Y bueno, yo estuve involucrado con ese proyecto ya hace varios años. Y sí, recuerdo que cuando publicábamos el índice, usted gentilmente nos invitaba a este programa, a que contáramos, por ahí en los archivos tiene que estar esos programas de esa época, a ir a contar los hallazgos, resultados, cómo salía Costa Rica, cuáles eran los desafíos. Y entonces, claro, bueno, es un proyecto muy interesante que ha venido, digamos, se ha venido extendiendo a otros países, otras realidades, y no deja de ser uno de, digamos, de los aspectos principales, o sea, que la ciudadanía conozca cómo se gastan esos recursos, en qué se invierte, ¿verdad? En qué tipo de tareas y servicios se invierten. Pero sí, ese fue un proyecto interesante en el que cuando yo estaba empezando en la universidad y también en el programa Estado de la Nación, tuve la oportunidad de participar. Yo lo recuerdo también con respeto voy a compartir con los amigos y amigos un detalle que algunos conocen y otros no. En la casa de don Alonso, que es la Escuela de Economía, hay un lugarcito donde se guardan los programas de Economía y Sociedad, gracias a que los técnicos del canal nos hacen el favor de facilitarnos. Entonces, por lo que usted dijo, vaya y se busca, y si se busca no se encuentra. ¿Por qué? Porque hay una historia. Los primeros se guardaban en algo que los jóvenes no conocen, que se llama
VHS, que era una cosita de plástico y alguna vez unas hormigas encontraron que ese era seguramente un ámbito cálido, y entonces algunos de esos que teníamos en una oficina en el segundo piso de mi edificio, que por cierto es el primer edificio de ciencias políticas, pero cómo no. Pero entonces no existe la evidencia de eso. Nos queda medio minuto para cada uno, don Alonso. Reiterarle el agradecimiento por la invitación. Es un honor y esperamos en el futuro seguir compartiendo muchas de estas historias y aquí estamos. Muchas gracias también, Rafael, por esta oportunidad. Nos vemos en el ámbito familiar, pero no necesariamente nos reúnen en un programa de televisión, y es muy gratificante estar de nuevo por acá en esta grata compañía. Es la casa, como se dijo, es la casa de ustedes y de todos los, no los pueden ver, pero todo el resto de las gentes sin las cuales estaremos hablando solos y nadie se enteraría de lo que decimos. A las amigas y amigos los invitamos para que se queden con los espléndidos programas de 15. Cuídense mucho todos.